Bueno, acá en Por Si las Moscas nos damos todos los gustos y no va a ser menos justamente este 30 de diciembre. Estamos llegando y acompañamos durante todo el año a nuestra novela favorita. Vamos a decirlo, chicos, no vamos a disimular más. Argentina, Tierra de Amor y Venganza. Ustedes saben, los que están del otro lado, que hemos seguido paso a paso cada uno de sus personajes y hoy es el último capítulo. Y como no podemos ir ni retroceder ni un poquito, ¿qué hicimos? Invitamos a su autor, a uno de los autores, el señor Leo Calderone. Buenas tardes, está con nosotros. ¿Cómo va? Buenas tardes, muy bien, gracias por invitarme. Qué locura, ¿eh? Qué locura. Qué locura. Sí. Yo me muero por preguntarle todo, así que los que quieran, obviamente, preguntarle o alguna que otra cosa, empiezan a escribirnos ahí por Twitter, o obviamente dejan sus mensajes acá en el teléfono, que después los vamos a ir respondiendo al aire. Pero antes de entrar en la novela, voy a preguntarte, porque él escribió muchísimas cosas, ¿no es cierto? ¿Hay un secreto para escribir un éxito en televisión? ¿Existe ese secreto? ¿Existe la llave mágica? Si existe, yo no lo conozco. No, qué sé yo. Obviamente que no hay un secreto, pero sí hay algunas cosas que uno sabe que tiene que hacer para que las cosas vayan bien. Después depende, viste, ya de que el público todo, te adopte obvio. o no te adopte. Hay errores que uno ya ha cometido a lo largo de 20 años de laburo, en mi caso. Bueno, no solo errores autorales, errores de todo tipo se pueden cometer en un programa. ¿Qué vos decís? Esto por este camino no agarro. Por este camino no agarro nunca más, o esto, viste, ya me cuidé. Hay cosas que vas aprendiendo, cosas a evitar. Y haces todo lo mejor, haces todo lo que te parece y puede funcionar o no. O puede funcionar y muy bien, o puede funcionar hasta ahí, qué sé yo. Eso, viste, ya después depende del público. Pero después de que ocurrió el éxito, vos puedes decir, bueno, pasó por esto, por esto y por esto. O ves la conjunción de cosas que se dieron para que algo funcionara. Y tiene que pasar que, por ejemplo, digamos, desde el momento cero vos sos el autor, ¿no? Vos tendrés que haber comprado esa historia, o uno puede escribir en tu caso, porque es un trabajo, más allá de la vocación y la cuestión artística y demás, y decir, bueno, no sería una historia que yo fuera, digamos, no sería el público de esta historia. Exacto. O sí vos tenés que ser público de esa historia. Sí, fundamental. Yo siempre trato de escribir cosas que yo vería. Ah, está bueno eso, ¿verdad? Sí, incluso cuando escribía para adolescentes, para jóvenes, ahí escribía las cosas que yo hubiera querido ver en mi adolescencia. Cuando escribí Casi Ángeles, por ejemplo, yo decía, yo quiero este programa yo lo hubiera visto. Bueno, porque Casi Ángeles, recordemos, yo era fanática de Casi Ángeles, por más que la edad no me da, era fanática. Tenía los viajes en el tiempo, tenía el tema de las letras de las canciones, tenía el ir y venir, tenía una conciencia del cuidado del ambiente, de unas cuestiones mucho más grandes que la novela de chicos que se enamoraban y dejaban de enamorarse, ¿no es cierto? Sí. Digo, por eso vuelvo a decir, por más que yo era más grande, me enganchaba igual. Digo, en ese momento, digamos, marcó como un antes y un después en las historias para adolescentes. Veníamos de historias para adolescentes donde la chiquita no le daba bolilla al otro pibe y después se cambiaban de novios y nada más. O historias que tomaban a los chicos como adultos, ¿viste? Y le ponían conflictos de adultos. Y como yo me acuerdo que yo me resistía un poco a hacer programas para chiquititos porque yo decía, los hacen hacer de grandes. Y yo no sé qué escribir para chiquititos, ¿no? Para programas más infantiles. Pero en el programa adolescente sí me sentí como más cercano, yo era mucho más joven. Pero bueno, sí, viste, siempre pienso desde ese lugar. Y acá, con ATAP, nosotros lo empezamos a escribir en el 2015. Sí. Escribimos 4 capítulos y a partir de esos 4 capítulos, se empezó a armar la producción porque era algo muy complicado. Y Adrián lo fue posponiendo porque no sentía que no era el momento, que más adelante, que necesitaban. A mí me gustaba tanto este programa, yo se lo sentía tan parte de mí, de lo que yo quería contar, que en el medio se estuvo por hacer, no me acuerdo si en el 2017, no me acuerdo en qué año, pero un par de años antes de que finalmente le dieran bandera verde, y se iba a hacer ahí y finalmente dieron marcha atrás y propusieron otro y yo dije no, y no acepté. O sea, yo sentía que era el programa que yo tenía que hacer. Agarré otros laburos, pero no, dejaba pasar programas porque pero sentía querías volver a este. Siempre. Yo tenía la sensación de que esto, no solo de que iba a funcionar, sino de que era un programa que yo necesitaba escribir, que me fascinaba. Y al lado de este programa, que yo ya había escrito 4 capítulos, otros que me ofrecían no me interesaban. Entonces ahí también, viste, con los años uno va pudiendo tomar decisiones sobre la carrera. Al principio haces todo, qué sé yo. Y dije, no, bueno, voy a esperarlo. Y estuve
no sin trabajar, trabajando en algunas cosas, pero esperando este programa. Mira, es como tremendo eso, porque a veces uno cree que, por ejemplo, bien, al principio de la carrera, bueno, hago lo que me gusta mucho, lo que me gusta un poquito y lo que no me gusta nada, pero es trabajo y tengo que estar. Y después a veces uno está con ese límite de decir, bueno, aunque no me guste, lo hago igual porque, bueno, soy profesional, lo hago de taquito, ¿no? Bueno, no, yo eso no puedo hacer, eso no puedo, pero no por una cuestión ideológica. Claro. No lo puedo hacer concretamente, no puedo hacer. No. O sea, yo necesito que me fascine, o sea, todas las mañanas me tengo que levantar contento a escribir. Claro. Si no me pasa eso, si no me da ganas, si no estoy pensando todo el tiempo, hay esta idea para tal personaje o tal idea, si no me pasa eso con el proyecto, no, es muy difícil escribir una tira diaria. Sí. Es muy duro. O sea, sí hay trabajos mucho más duros. Pero a ver, la rutina porque la gente a lo mejor se imagina, bueno, se le ocurrió y lo cuenta y mirá qué lindo. La rutina, vamos a la cuestión no romántica. Sí, la cuestión, concreta. Leo se levanta a la mañana, ¿cómo arranca? Sí. La tarea concreta de escribir, una vez que ya estás en ritmo, si escribo con un coequiper, como en este caso escribí con Caro, nos juntamos 2 veces por semana, juntamos lunes y miércoles y pensamos de a 2 capítulos, vamos pensando en tándems de a 2 capítulos. Se piensa, una mañana dedicada a pensar qué va a pasar. Después, los lunes y martes, yo me iba y hacía la estructura. Claro. Y mientras tanto, un equipo de dialoguistas va dialogando esa estructura. Y los miércoles... Vos contabas la situación general, decían, bueno, con Ventillo, no sé, se encuentran nuevamente Aldo y Raquel. Mucho más que eso. Mucho más que eso. Sí, la estructura. De dónde venían, qué hacían, para dónde iban a ir y demás. Y qué pasa en la escena, y cómo pasa en la escena. Y incluso también los diálogos los pones en la escaleta. Para que Porque yo siento que lo autoral, en mi caso, esta es mi idea personal, cada autor tiene su forma. Yo lo que siento es que el trabajo autoral está en la escaleta, en la estructura. Ese es el trabajo autoral. Eso es lo que yo nunca delego. Y entonces, por eso te puede modificar la escena, te puede modificar digamos, el peso. Claro, porque la escaleta, la estructura es el qué y el cómo. ¿Qué pasa y cómo pasa? Ahí están las decisiones importantes que uno toma. Es decir, todo lo que vos ves en el capítulo que tiene que ver con cómo se cuenta una línea, cómo los giros que tiene, todo eso está en la estructura. Después los diálogos le dan sustento a eso. Entonces, bueno, pero ya en la escaleta van los diálogos, por dónde tienen que ir los diálogos. Entonces yo trabajo mucho la escaleta, muchas horas. Y ahí te tomabas 2 días de la semana para esas 2 escaletas. Y después los miércoles y jueves corrijo. Y mientras tanto Carolina está haciendo las otras 2 escaletas. Pero esto es el aspecto de escribir. Sí. Después está el aspecto, todo lo que hay que hacer para llegar a ese momento. Primero que son 2-3 meses de trabajo de mesa antes de sentarse a escribir, reuniones periódicas en la productora, reuniones con la producción, con Adrián obviamente, pero también con la producción ejecutiva, reuniones con los directores, reuniones con los actores, reuniones con todo el elenco. Es decir, el trabajo del autor es tener ese avión, viste, en marcha porque están todos esperando el libro. El libro es el comienzo de todo el proceso productivo. Me parece que es fundamental y que se notó en Argentina Tierra, Amor y Venganza, que siempre pasaba algo y le pasaban cosas hasta los personajes más chicos, ¿no? Que todos, digamos, todos estaban ahí por algo, ¿no? Hace pocos días hablábamos con el personaje de Alenka que nos contaba, bueno, entré por un poquito y después nos dábamos cuenta que había sido el detonante para poner en peligro nuevamente a la figura de la polaca más de una vez. Claro, sí, Alenka era la kriptonita de Raquel. Tal cual. La debilidad de Raquel, porque sí hay un punto donde ella ya atravesó el dolor, atravesó todo eso, y bueno, ya... ¿Con qué la podés correr si ya le pasó todo? Sí, o prefiere arriesgar su vida antes que seguir sometiéndose, bueno, pero no a la vida de Alenka. Alenka no, era un límite para ella. Totalmente, y entonces fue fundamental ese personaje, que hablamos de uno de los personajes más chicos, exacto, si se quiere. Los personajes tienen funciones, ahora después vos puedes... el personaje dejarlo como función pura o darle un universo, darle una vida a ese personaje. Nosotros tratamos de que todos los personajes tuvieran su mundo, su universo, su complejidad, sus historias y sus vínculos. Como cada personaje se relaciona con tal y con cual de tal y cual manera. Es decir, son como familias. Son familias, exacto. Y cómo interactúan, así contás a los personajes. Acá me preguntabas por el secreto del éxito. Yo te puedo decir que estoy convencido que el éxito de ATAF tiene que ver con
primero alguna virtud de nuestros libros que mantuvieron un interés en la trama que vigente y la construcción de personajes ricos. Pero eso solo en sí mismo no alcanza. Después tiene que estar combinado con grandes actuaciones. Porque tuvimos grandes actuaciones, tuvimos grandes actores. Y no solo grandes actores, porque son buenísimos actores, por supuesto, todos, pero son buenos actores en este rol. O sea, el casting estuvo bien, porque no era solo el actor bueno, es el actor bueno en este personaje. Y eso hace que todas las historias no funcionen. Claro, todos son creíbles y vos tenés ganas de más. Exacto. Igualmente, no voy a dejar, bueno, no lo decís vos, lo digo yo, que muchas veces decimos esto con Mosquita. Si no tenemos un buen libro, no tenemos novela. No, ahí empieza. Ahí empieza, porque hemos visto varias así novelas o películas, además, donde vos convocan a 5 enormes actores y que uno va a verlos al cine o ves una serie y ves la gran reunión de nombres y después no pasa nada. Sí, obviamente que los libros son fundamentales, pero sobre todo vuelvo a la estructura del programa, es decir, cómo está construido este programa, que tienen que ser programas de largo alcance, es decir, tienen que ser programas de 100, 120, 150, 200 capítulos, ¿no? La tira tiene que tener extensiva en el tiempo. Para eso vos tenés que tener un motor grande. El motor grande es la historia, es los conflictos, cómo está la estructura profunda, no la diaria. Claro, la historia madre, digamos, se hizo pie o hizo base, si se quiere, en la época y en contar, porque contaron mucho más que una historia de amor ustedes. Sí. ¿No es cierto? No puedo decir, bueno, al final, que vamos a hablar más tarde, dentro de un ratito, al final Brunia, al final Rachetti. Si tengo que contar la Argentina Tierra, Amor y Venganza, es mucho más que Brunia y Rachetti. Mucho más. Sí, tiene muchas capas. La del amor es una de las capas. Pero yo creo que el Argentina, Tierra de Amor y Venganza es un programa de personajes. Esos son los programas que a mí y también a Caro nos gusta hacer. Más que, si bien es un programa de trama, porque la trama es muy importante, para nosotros el personaje, para nosotros y bueno, en general la tele trabaja con personajes, porque vos tenés un vínculo con el espectador diario, donde el espectador quiere ver qué le pasa al personaje que adoptó. Claro. No importa que el personaje sea bueno o malo, la gente adoptó a Trauma en Enata, a Alicia, y quieren ver qué les pasa. Entonces vos tenés un vínculo diario donde tenés este personaje que la gente quiere y que quiere ver qué le pasa. Así se construye una tira. La trama generó la trama tan picada que tuvo a TAP, generó esta cosa que hacía mucho que no pasaba, esto por lo menos lo que nos dice la gente, de engancharse, de querer ver, de no perdérsela. De que no es lo mismo que, digamos, un capítulo verlo o no verlo. ¿No? Es que, bueno, pasó y lo veo de acá 3 días, 3, 4 días y te enganchas y más o menos no. Querés saber qué pasó. A tal hora se prende la tele, me voy porque empieza la novela. Todos estos cuentos que ahora estuve en la casa de mis viejos y me contaban todas esas cosas y de gente de todo tipo de edad y hombres, mujeres, es decir, indistinto, ¿viste? No me voy que empieza la novela. Y ese tipo de justamente el que le interese a, no sé, a los más jóvenes de la casa, como que le interese a la señora, al señor, a la abuela, digamos, gente que a lo mejor no estaba viendo televisión, porque nosotros venimos, y acá sobre todo casi siempre lo charlamos y lo debatimos mucho con Mosquita, el tema de la televisión que te expulsa de alguna forma, que vos vas a ver tu serie y tenés 12, 13, 15 puntos como gloriosos, pero hay que hablarle de esos 15 puntos. Claro, ¿no es cierto? Sí. Eso desde el lado autoral, ¿ustedes lo tuvieron en cuenta? Y decir, bueno, ¿esto también va a enganchar a los más jóvenes que son los que menos están en televisión ahora? ¿O viendo televisión? No hubo una intención explícita de ir a buscar a los jóvenes. Fuimos más conservadores en ese sentido. Si hacemos una buena historia, el público va a venir. Claro. El público va a venir. Ahora yo te puedo decir, viendo para atrás, hay una combinación de elementos que hace que le interese tanto a la gente joven como a la gente más grande. No fue tan pensado, no fue una cosa, viste, de focus group. Claro, pongamos este elemento para captar. Yo creo que tiene que ver con la nobleza del producto, que generó el interés de todo tipo de espectadores, y a nosotros nos resulta muy gratificante esto, porque yo tenía mucho estrés antes del estreno como nunca, como hacía muchos años que no me pasaba, sí.
con tanto tiempo de carrera, con tantos éxitos, con tantas... Sí. Yo pensé que ya ya me había pasado por eso. Esos nervios esos nervios, sí. Yo dejé de fumar hace 8 años y este verano, antes del estreno, por primera vez en 8 años tuve ganas de volver a fumar, casi vuelvo a fumar. No fumamos. No fumé, pero digamos, la sensación era, yo necesito fumarme un atado de cigarrillos ahora, porque es por esos nervios. Y dije, ¿por qué estoy tan nervioso? Y ahí entendí que se estaba jugando mucho. No era solo que la productora necesitaba que le vaya bien porque era una apuesta muy grande, que el canal necesitaba que le fuera bien. Y bueno, y nosotros también como profesionales necesitamos que nos vaya bien. Claro. Sino que yo sentía que había algo más en juego, que era esta cosa, veníamos velando a la tele. Sí. Hace unos años la veníamos velando como un largo... Y yo en lo íntimo de mi corazón, yo sentía que era injusto eso, que la tele no está muerta y que la tele en el mundo no está muerta. Y que estábamos perdiendo una batalla cultural y concreta contra las plataformas y contra todo esto, la estábamos perdiendo, pero un poco por desidia. Claro. O por decisiones empresariales que no dependen de nosotros. Sí, que no tenían que ver con la materia prima, no tenían que ver con la capacidad autoral o de los trabajadores o de la industria misma. Y había una cosa se había entrado en unas, viste, como en una... Bueno, listo, que vengan las latas, claro, que ya no vemos nada. Las latas, como que estaban ganando. Entonces ahí yo sentía que si nosotros lográbamos hacer una pequeña bisagra, no quería hacer la epopeya de hacer los números de Grande Pa de vuelta, no, realista, pero algo que pasó con ATAP, que más allá del número, porque el número vos lo puedes analizar, decir, bueno, los 15 puntos que hace, los 14, 13 puntos ahora en verano, el 25 de diciembre, 26, claro. 13, que es un buen número hoy, pero además los views en YouTube que son... Sí, y que las discusiones que se arman en cada... lo instalado que está, eso es, todo el mundo, ¿no? Es la agenda. Así, la novela fue el tema... fue tema de conversación. Dejó de ser solamente el programa que vemos en la televisión. Exacto. Y eso hacía mucho que no pasaba y para mí esa fue la gran satisfacción, porque yo sentía que necesitábamos decir desde la televisión, nosotros tenemos todavía mucho para dar, las plataformas están muy bien, pero nosotros sabemos hacer buena televisión, podemos hacer buena televisión y el público quiere ver buena televisión. ¿Y cuándo respiraste después de esos nervios? O sea, ¿cuándo te diste cuenta, bueno, listo, hicimos un golazo? Bueno, 2 meses después del estreno. 2 meses recién Sí, después. porque al comienzo nos pasó, o sea, si bien arrancamos bien, siempre ganamos la franja y qué sé yo, y además me gustaba el programa, que eso es fundamental. Es decir, yo veía el programa y decía, está muy bien esto. A los 2 meses yo sentí que se empezó a consolidar y esto que estamos diciendo ahora empezó a pasar ahí, 2 meses. Y al principio competíamos contra una lata turca. Sí, me acuerdo. Y obviamente por estrategias de programación, yo entiendo la competencia, pero programaban 2 horas, duraba 2 horas, muy largo. Mi vida eres tú. Entonces yo sentía que, como causa personal, necesito que le ganemos categóricamente a la turca. Claro. No ganarle. Y ganarle, ganar el día o ganar en la competencia directa, esas cosas que se miden internamente. Yo necesitaba que fuera categórico, que la novela argentina... Se hablara de la novela argentina. Era el éxito del año, y no la novela turca. Para mí eso era una... Entonces cuando eso empezó a pasar, y bueno, finalmente la novela turca no pasó nada, y no sabemos, no me acuerdo cómo se llama, ahí dije... Bien. Lo logramos. Objetivo logrado. Más allá de la historia, más allá de ATAP en sí mismo, era mucho más. Claro, sí, se me jugaba todo eso y siento que nosotros, los que hacemos televisión, tenemos que empezar a jugarlo así. Tenemos que volver a jugarlo así porque podemos... Y si fuimos hacedores de una gran televisión, no hay motivo por lo cual no lo estemos haciendo. Yo estuve ahora en España, estuve varios días y teniendo reuniones con gente de la industria de allá. En España se está haciendo un montón, mucho, 10 veces más que acá, 15 veces más que acá. Pero podemos ir en ese camino nosotros. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
¿Por qué no? Ese es el tema, ¿viste? Si bueno, nosotros plantear hacíamos, ya la vara claro, que está dejando Argentina Tierra, Amor y Venganza es una vara alta y creo que está marcando un rumbo. Estamos con Leo Calderone, uno de los responsables, autores de Argentina Tierra, Amor y Venganza, que estamos por ver el último capítulo en un par de horas, en un par de horas. Vamos a hacer una pequeña tanda y cuando volvemos le voy a proponer meternos con cada uno de los personajes. No sé si nos va a contar cómo termina, pero voy a preguntar por cada uno de nuestros personajes favoritos. Así que no se vayan, enseguida seguimos con más Por si las moscas. Seguimos acá en Por si las moscas, acá en la 1110. Estamos a horas del último capítulo de Argentina, Tierra, Amor y Venganza, de ATAP, como todos les ponemos ahí en redes. Y hemos seguido paso a paso la historia de estos personajes que nos acompañan todas las noches. Y seguimos acá con Leo Calderone. Que estoy haciendo lo imposible en la tanda, entre las noticias, para que me tire alguna pista más, pero viene como difícil el tema, pero vamos a ver qué más podemos de alguna forma descubrir de estos personajes. A ver, quiero momento cero, no la reunión con Adrián Suárez, no, momento cero que vos te encontraron vos y Carolina Aguirre, en ese momento la reunión, solos, cuando dijimos, bueno, nos metemos en este barco, que así comenzaba Argentina. ¿Cómo fue? ¿Qué personaje sale primero? O sea, de todos. O sea, ¿por dónde empezaron? Empezamos por Bruno. Por Bruno. Sí, empezamos por Bruno. Esto venía de una historia, de una idea que en la que venía trabajando Adrián, le decían la del barco, que era la historia de un italiano. Claro, que iba a ser italiano al principio. Que iba a ser italiano en la Primera Guerra, o antes de la Segunda, en algún momento, y que se quería ir a Estados Unidos, se equivocaba de barco y terminaba en Argentina. Claro. Y en el barco conocía a una chica que venía a casarse a Argentina. Esa era la historia. Ah, claro, que fue otra historia. Fue otra historia. Esto era la historia que, digamos, que claro, cuando nos llaman y... Entonces ahí el primer diagnóstico que nosotros hicimos fue... es una historia simpática. Era como más comedia, podríamos decir. Más para el lado de, bueno, me equivoqué, me enamoré en el barco. Claro, yo sentía que era más para un formato literario, para una novela, para un cuento, para una miniserie o para una película, si se quiere. Pero para una tira, y con el género, Adrián quería volver a la novela, un poco lo que logramos, ¿no? Volver a la novela clásica, pero moderna. Y entonces dije, no, con esta historia no. Entonces había que pensar una historia y ahí empezamos a trabajar y surgió Bruno, y por supuesto los personajes se piensan con su antagonista. De Bruno Torcuato. Bruno Torcuato, claro, es decir, la ficción, que esto es otra cosa, ¿no? de malentendida en este momento en el que estamos, viste, que no hay, dicen que no hay más malos y buenos. Es decir, no es esa o sea, los personajes, no hay personajes unidimensionales. Claro. Pero sí hay antagonistas. Hay antagonismo. Sin antagonismo la ficción no existe. No, es que aparte si vos no tenés, digamos, me voy al primer capítulo, las escenas fuertes de la traición, justamente, del amigo, de ese entrañable, que nos cuidábamos las espaldas en la guerra y demás... El heroísmo de Bruno no tiene mucho sentido. No tenés ese motor grande que necesitas para hacer los 120 o 200 capítulos. Entonces, primero la construcción del antagonismo. A partir de ahí empezamos como a abrir, viste, como si fuera una cebolla, capa por capa. Y después lo que nosotros dijimos es, bueno, queremos hacer un culebrón, nos daba muchas ganas de hacer el culebrón, pero una reinterpretación nuestra del culebrón, no a ir al culebrón clásico, el culebrón clásico no es nuestro estilo. Claro. O sea, nosotros queríamos hacer un culebrón de estructura, de melodrama, pero con nuestra impronta y moderno. Entonces dijimos, nosotros queremos hablar de temas que nos interesen, y que dialoguen con el presente, no queremos, viste... solamente que sea qué lindo fue el pasado, ¿no? Qué lindo fue el pasado, o la novela clásica de la chica que no que era pobre y después descubrió que tenía una herencia. Y el chico rico, y claro, esas cosas como más... Entonces ahí dijimos, bueno, vamos a hablar de la inmigración, pero ¿qué de la inmigración? Entonces surgió como natural, por la época, la trata de personas. Claro. Y
nos encontramos con esta historia muy dolorosa que fue las historias, las polacas. La historia. O sea, la parte esa de realidad, si se quiere, de nuestra historia tan fuerte, digamos, es tan real como que los inmigrantes llegaban del barco y terminaban en un conventillo, como la parte de la trata de personas. Exacto. Que esa parte no estaba, digamos, nosotros empezamos a hablar de trata de personas de esa época en este momento, ahora, con la novela, porque se habló mucho de trata de personas, si querés, digamos, en una historia medianamente reciente. Había alguna bibliografía sobre este tema, pero que no había pasado de cierto sector, digamos, una cosa muy, no había, no era popular, Claro. La gente no conocía esta historia, el gran público. Entonces llegás al personaje de Raquel. Ahí empezamos a armar el personaje de Raquel, ahí decidimos hacer 2 historias fuertes. Esto en el 2015. Sí. Y en ese momento, a ver, digo cualquiera a lo mejor, pero en ese momento Raquel a lo mejor era más para terminar con Bruno, venían las 2 historias. No, eran como universos diferentes. Universos diferentes, sí. No, ya de ahí de entrada era Raquel y Moretti, y Bruno con Lucía. Que bueno, fue teniendo cambio. Al principio Bruno era italiano, después como buscamos un actor italiano, no conseguimos lo que queríamos, entonces en el medio surgió la idea de traer a Albert, y se pudo dar esa posibilidad. Entonces apenas ahí cambiamos todos, los que eran españoles pasaron a ser italianos directamente. Pero la base estaba porque vos tenías digamos, una guerra en España en este caso, una persona que es traicionada por su amigo. Exacto. Y tiene que venir digamos, al nuevo país de inmigrante a buscarlo. Exacto. Por ese lado tenías. Y después estaba la parte de trata de personas con que también se conectaba con Bruno, porque su hermana es una, digamos, la primera víctima la primera prostituta que vende Torcuato es Julia. Claro, Julia, total. Como que ahí ve el filón, de alguna manera. Esto estuvo contado en flashback, pero... Claro, como que ahí ve la parte de, este negocio no funciona. Acá hay un negocio, claro. Empezó como él tenía los barcos y los cafillos querían chicas, y bueno, entonces empezó a vender. Todo esto que contamos de los remates, todo esto era así. Claro. Incluso... Y esa parte tuvieron que hacer, hablamos del trabajo que ustedes hicieron para ello, toda esa investigación, de alguna forma meterse en esa historia. Hicimos una investigación época. muy, muy grande. Primero, en 2015 cuando empezamos, pasa que ahí hicimos una investigación más anterior, porque iba a ser en la post Primera Guerra, en el 1920. Después se decidió por cuestiones de producción pasarlo y lo hicimos en la Guerra Civil. Entonces también cuando entró Albert, se armó, dijimos, bueno, ya es Guerra Civil española, no tiene sentido que sea. Y entonces ahí ampliamos la investigación, porque esto de la trata de personas se dio más fuerte en la década del 30. Claro, y entonces ahí marcaron época. Ahí marcamos la época, claro. Y el personaje de Lucía, porque a mí me gustó mucho en la novela, que por más que eran 2 mujeres que venían de diferentes lugares, tanto el de Lucía como Raquel, la sensación de estar presas. Exacto. Se contaban de una forma muy palpable y eran diferentes historias. ¿Cómo llegan al personaje de Lucía? El personaje de Lucía también tuvo un cambio interesante. Primero iba a ser de una familia francesa, digamos, criollos, pero de origen francés, y ella iba a estar estudiando en Francia, entonces iba a venir con todas las ideas de chica del nuevo mundo, del mundo nuevo, moderno. Nuevo mundo nuevo, sí, las ideas sufragistas y todo esto de allá, y se iban a conocer en el barco. Con Bruno. Con Bruno. Pero la traían para casarla con Torcuato. Así esa fue la primera versión. Después decidimos cambiarlo porque se nos armaba mejor si ella ya estaba, cuando Bruno llegaba, ya estaba por casarse con Torcuato. Digamos que primero se armara esa trampa para Lucía, claro. Entonces lo cambiamos. Y con Lucía, digamos, lo que trabajamos fue en esta casa de gente de la aristocracia porteña, venida menos, con este señorito decadente de Abril, y ella y su hermana como 2 islas dentro de esta familia, con un padre muy debilitado por la enfermedad, y una madre que tomaba todo y copaba todo, digamos, era su único objetivo en la vida, era volver a su origen aristocrático. Así tuviera que vender a su hija, y es lo que hace, digamos, prostituye a su hija. Claro. Entonces contábamos en paralelo, aunque no era tan evidente al comienzo,
después se hace evidente y Lucía lo pone en palabra, porque Lucía dice, cuando escribe el libro, dice la polaca y yo, digamos, ahí se... Y no hubo tantas escenas juntas, pero hubo escenas de un tiempo a esta parte, bueno, de la novela, que ellas dos empezaron y que Lucía entendía qué le pasaba a la polaca y no había una discriminación, porque tranquilamente decía, no me quiero estar con esta chica que es prostituta. Exacto, sí. Es que ella sí lo sintió de la misma manera, ella es vendida, claro, así como Raquel es vendida y también de alguna manera engañada, como Raquel fue engañada. Es decir, son realidades diferentes, pero con un factor, un denominador común en ambos casos, que era el lugar que se le daba a la mujer. Y los comienzos, los albores de estas mujeres que empiezan a querer... Claro. Empoderarse, que es la palabra que usamos hoy pronto, para esto. Pero en ese momento no se usaba esa palabra, pero había como unas ganas de... Sí, y nadie las contaba. Un cuestionar este sistema que en aquel momento no había manera de cuestionarlo. O sea, las mismas mujeres eran custodias del sistema. Claro. Eso es lo que contamos con Alicia. Ese es el personaje de Alicia. Exacto. Y de la primera parte de Madame Yvonne. Y de Madame Yvonne y de Libertad. De Libertad. Es decir, ellas eran custodias. Hay escenas del comienzo cuando Alicia dice, ¿para qué queremos votar? Claro. Que voten los hombres. O quiere trabajar, mirá cómo está, hace una especie de deshonra total. Exacto. Y el personaje de Francesca, que es tan distinto, porque también es un personaje distinto para la época. Sí. ¿Ese en qué momento llega? Bueno, cuando empezamos a armar el conventillo, también era como un lugar, una pintura de época era el conventillo, entonces había que hacer el conventillo, y ahí empezamos a pensar los personajes y siempre empezás por la función, ¿viste? Es decir, claro. Bueno, voy a tener acá la banda, y bueno, necesito que haya que tenga dos hermanas Moretti, o que haya dos chicas, pensamos varias opciones y decidimos las dos chicas. Y cuando empezás a pensar cómo van a ser, dijimos, bueno, contemos una chica que sueña, que tiene los valores de la época, es decir, cuál es el valor de una mujer, claro. Casarse y tener hijos, y casarse bien. Claro, casarse bien. Son los valores de Ana. Y los valores de Francesca, que ella cuestiona, a partir primero discutiendo, digamos, en el enfrentamiento con la hermana. Total. Después eso lo empieza a madurar ella y empieza a ver al mundo en el que vive y ya cobra otra gravedad lo que le pasó a Francesca. Pero al principio es decir, ¿por qué? Claro. Porque las mujeres valemos y nos casamos y tenemos hijos. Yo no me quiero casar. ¿Por qué las mujeres tienen que ser bonitas y vestirse? Yo uso pantalones. ¿Por qué? Fumo, claro. ¿Por qué? Y también el proceso de Ana es, bueno, a partir de ese imperativo que era casarse bien, se empieza se pega un palo muy grande. Y empieza como a tambalear todo su mundo. Exacto. Pero pensaba que, por ejemplo, en la pareja, los Rachetti, por un lado Raquel y Aldo, la tercera en discordia, por poner un nombre, o la que se interpone, es Alicia, que uno no tiene al principio empatía con ella. Al final después decís, bueno, todas nos pasó en algún momento, pero vos querés que se corra. Exacto. En el caso de Brunia, Francesca, te daba pena porque vos decís... La verdad, ella haciendo todo, y es Bruno el que un poco juega con que sí, con que no, y perdonen las brunias que siempre están ahí del otro lado, pero digo, digamos, tuvo elementos para confundirse Francesca. Por supuesto. Y fue como un antagonista diferente. Sí, el antagonista de Brunia, claro, es Torquato. Es Torquato. Cuando esa historia se termina, no porque se termina hoy, en el capítulo de hoy se termina esa historia, ese antagonismo, pero... o sea, hoy es la última instancia, ya no hay más. Claro. Hasta ahora hubo diferentes formas de ese antagonismo. En lo romántico, en un momento ya Lucía vio que en el Torquato ya no hay vuelta atrás. Claro. En el Torquato no hay manera. Entonces ahí activamos esta historia que siempre estuvo latente, que era la de Francesca. Pero para nosotros era importante porque obviamente cada uno lee desde su perspectiva y cada uno tiene sus preferencias y yo entiendo todo y todos los insultos que recibimos en las redes, yo entiendo todo. Todos los insultos. Sí, me parece que... Bueno, pero forma parte creo que de la misma... A mí me pone recontento porque veo a la gente apasionada con la historia. Nunca lo tomo de manera personal, obviamente, porque... lo que sí creo es que en esto me parece importante hacer una observación sobre Francesca, Bruno y Lucía. Hay algo muy idealizado respecto del amor, ¿no? Y las novelas contribuyen a esa idealización. Claro. Las telenovelas
Vos querés casarte para toda la perpetúan vida y el amor es esa eterno cosa del y esa amor, cuestión de que nadie, todo el mundo tiene claro quién es. Exacto, quién es y que los enamorados que se ven y se enamoran y están destinados y van a estar juntos y que las vicisitudes de la vida, pero después van a estar juntos. Esa idea del amor nosotros no la compartimos tanto. Nosotros queremos un amor más real. ¿Sí? Sí. Entonces, si bien Bruno está enamorado de Lucía, esto no hay duda, Sí. También estuvo enamorado de Francesca, de otra manera. Claro. Francesca es una persona fundamental en la vida de Bruno. Lo acompañó los años más difíciles, los 2 años que estuvo preso, injustamente preso por un crimen que no cometió. Ella estuvo ahí cuando Lucía, por otras razones, no estuvo. Sí, no estuvo, pero estaba Francesca. Estuvo Francesca. Esto no quiere decir que él esté con ella por lástima. Claro. Él estuvo enamorado de ella, de eso, y uno se puede enamorar, y es sano que uno se enamore sin idealizar, ¿no? Entonces, esta idea del amor romántico idealizado, un poco, yo creo que tenemos que ponerla por lo menos en crisis, ¿viste? Nosotros, ¿viste? Cuando en los últimos años se puso de moda cuestionar la idea de la princesa Disney, ¿no? La idea de la princesa clásica. Sí. Claro, venía el príncipe, te salvaba y era el amor, se veían y era el amor mágico para siempre. Exactamente. Incluso Disney fue el primero en cuestionar la princesa Disney. Disney empezó a cambiar esa idea. El mundo cambia y bueno, la ficción cambia. Eso es hoy a nadie se le ocurre poner una escena de la chica que espera ser rescatada por el príncipe, ¿no? No. Me parece que respecto del amor, si vos escribís una historia donde pones una princesa que espera que el príncipe la rescate, estás siendo funcional a esa idea que ya no está, que se perpetúa. Sos funcional a perpetuar una idea de mujer y de hombre, de masculinidad que no nos interesa, que ya no. Entonces, el amor también, si vos desde la telenovela contribuís a sostener esa idea idealizada del amor, yo siento que no le hacemos ningún bien a la cosa. Entonces, y que te vuelve medio también chata la historia, ¿no es cierto? En el sentido de que no digamos, bueno, es mucho más lejano todo. Hay un mundo de la novela romántica que funciona. Y en las librerías los que más venden son los que venden novela rosa. Hay un mercado que está. Vos podés decir, quiero ir por ahí o no quiero ir por ahí. Nosotros, Caro y yo, y también obviamente avalados por Adrián, decimos, no queremos seguir sosteniendo esta idea falsa del amor. Claro. Queremos contar historias más reales del amor, donde en Guapas era más fácil porque en Guapas no se esperaba otra cosa. Claro. Entonces en Guapas contábamos, me parece que el enganche de la gente era porque veía historias que te podían pasar a vos. Que te estaban pasando a vos. Que te estaban pasando. Una de las 5 te pasaba. Claro. ¿Viste? La gente, sobre todo las mujeres, era más femenino el programa, pero decían, yo soy Lorena, yo soy May. En algún momento vos estuviste en alguna situación de las protagonistas. Y acá, por más que era un melodrama, también queríamos contar eso. Entonces, para mí me parece muy injusto cuando dicen, bueno, Francesca es el moscardón y que no, formó parte de la vida de Bruno, o está formando parte de la vida de Bruno. Exacto. Igualmente te quiero decir, yo te estoy escuchando, pienso que esta noche llega al final, imagino que le estará pasando a todos nuestros oyentes que van siguiendo y nos ponemos muy nerviosos. Porque queda como, estás poniéndole como una cosa así bastante abierto al tema, sabiendo que estamos llegando al último capítulo. ¿Cuál de todas las historias te gustó más cómo terminó o te gustó cómo terminaron todas? O sea, vos decís, bueno, no sé si puedes decir mi historia favorita o mi personaje favorito, si eso se permite en el decálogo de los guionistas. Pero bueno, decís, bueno, este final me va a encantar, me gustó cómo quedó. Nosotros con Caro siempre jodíamos que nuestra pareja favorita era la de Torcuato y Alicia. No era ni Bruno ni Raquetti. Ni Bruno ni Raquetti, Torcuato y Alicia. Ese vínculo nos divertía mucho. No se puede decir, no corresponde, pero además no es tan así. O sea, yo puedo, tener alguna preferencia a la hora de escribir. Sí.
de de sentirte dialogar. más cómodo contando un personaje que otro. Sí, sí, o qué sé yo, cuando había que dialogar las escenas de Trauman, Sí. ¿viste? Como son escenas que te divierten, Claro. porque es un personaje con una libertad. De decir cualquier claro, cosa. cualquier cosa. Bruno, Moretti son más contenidos en ese Claro. sentido, tienen una... pero Pero la Trauman y Alicia, impunidad por de ejemplo, Trauman o de Alicia son te escenas de permitía. mucha libertad y son divertidas para jugar. Pero eso no quiere decir que sean personajes más, viste, preferidos que otros. Final, El los final, finales. los ¿no? finales. Finales de cada una de estas Yo historias. estoy muy contento con todos los finales. ¿Sí? Sí, sí, sí. Obviamente que nosotros empezamos esta historia diciendo, bueno, Bruno quiere su venganza, podrá Sí. o no podrá, y esa respuesta va a estar hoy. Sí. Hoy vamos a ver si Bruno puede finalmente Su venganza es esa. con Torcuato o no. Y si puede, cómo, y si no puede, cómo. Es decir, hoy va a quedar contestado esto. La gran historia. La otra gran pregunta era, ¿podrá Raquel, ayudada por Moretti, terminar con la red de Claro. trata? También eso va a quedar contestado. Ya está bastante, Sí, es decir, sí, ya, está, ya ya bastante, la avanzamos lastimaron mucho. Sí, bastante, a la red está bastante lastimada. Pero bueno. Ahora, después está, como te decía antes, es un programa de personajes para nosotros. Para nosotros lo importante son los personajes. Entonces, cada personaje tenía que tener su final. Y estoy muy contento con todos los finales de cada personaje. De todos los Todos personajes. tienen Todos el final tienen su que es de final. alguna forma se merecen, ustedes querían y demás. Los espectadores, ¿vos decís se van a quedar todos contentos con estos finales? O esta noche vamos a decir, voy a buscarte en Twitter y @Leo Calderone, ¿qué te van a decir? Va a haber como, queremos más, queremos, no sé. Yo creo que sí. Sí, Yo creo que sí, que sí. que se van a quedar contentos. Primero creo que les va a gustar el final. De todas maneras, el final es un punto dentro de 200 puntos, que fueron 200 capítulos. No, totalmente. Y como me decía una tía, estuve acosado por mi familia este fin para Navidad cuando fui a la casa de mis viejos, fans, como, Total, o sea, me quisieron sacar el final sin parar los 2 días. Y una tía me decía, ¿qué vamos a hacer ahora? Qué lástima que se termina, como la vamos a extrañar. Claro. Me parece que hay algo, viste, decir, bueno, el final te puede gustar más o menos, pero tuviste la pasaste bien todo el Total. año viendo la tira. Después creo que los finales son interesantes. Tienen yo puse un día en mi Instagram una frase que causó un revuelo que yo puse, bueno, es una definición Sí. en realidad de guión, que es un buen final, no es lo que se espera, pero tampoco es todo lo contrario. Claro. No, o sea, no, si das lo que se espera es un happy ending, Sí, sí, sí. ese, no hay nada interesante, pero es todo lo contrario tampoco es interesante. No, claro. Yo creo que nosotros fuimos por el camino por el que fuimos toda la serie, que es más cerca de la realidad que de lo idealizado. Es decir, son finales que tienen más que ver con la realidad. Bueno, Leo Calderone. Acá estamos, intentamos hacer todo lo posible por saber un poco más. Vamos a esperar esta noche ahí en la pantalla de Canal 13 para ver el último capítulo. ¿Y dónde tenemos que firmar para que continúe esto? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Sí, yo porque creo obviamente que queremos, vamos a querer, no sé si a TAP o algo parecido, o por lo menos en línea de TAP, más de acá a un tiempo. Así que espero que se vaya. Todavía no está nada definido qué pasa con ATAP en los 60. Claro. A mí me encantaría, me genera la misma ilusión que me generaba ATAP los 4 años que estuvo en carpeta. Si en algún momento se hace la de los 60, voy a ser muy feliz. ¿Y hay un personaje que podamos decir, te gustaría tenerlo de acá a los 60? ¿O hijo de, nieto de? Sí, no pensamos eso. Hay algunas posibilidades. Obviamente que tendría que estar atado, ¿viste? Algo que se continúe de alguna manera, pero tendrían que ser historias nuevas porque estas historias ya fueron contadas extensivamente. Exploramos todas las aristas de cada historia, es decir, yo creo que contamos todo. Entonces necesitamos historias nuevas, personajes nuevos. Bueno. Pero bueno, estoy hablando como si ya estuviera empezando y la verdad es que no. Estamos tirando el deseo, viste que a fin de año se tiran los deseos. Sí. Bueno, estamos pidiendo en este 2019 para el 2020
21, 22, no sé cuándo, pero que aparezca Y yo una creo que continuación. el chueco, El Chueco Suárez. el chueco OK, el chueco Suárez, Que se haga y se lo cargo. pidan a él. Y Empecemos sí. a pedirlo. Bueno, Leo, un placer, la verdad, felicitaciones a vos y a Carolina Aguirre. Muchas gracias. Nos han llevado por un viaje maravilloso todo este año. Muchas gracias. Y la verdad, eso es muchísimo. Así que bueno, esta noche todos vamos a estar ahí palpitando el final de Argentina, Tierra de Amor y Venganza. Gracias. Gracias Carolina. a vos. Enseguida seguimos con más Por si las moscas.